Hola, ¿cómo están hermosos e inteligentes bibliófilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. Sí, es el conejito que aparece como mosca en el video. Y ¿qué más? Ah, sí, no olviden pasar por mi canal secundario que aparentemente se está volviendo más popular que este. Es Epic Props Collection. De todas formas, les dejaré el link en la descripción junto con el link para comprar mi tesis, Harry Potter, rememoración del Holocausto y del nazismo, disponible en Amazon en versión digital y versión de pasta blanda. No se la pierdan, está genial. Y bueno, año nuevo, vida nueva. Pues no, realmente no. Bien, quizás debería empezar este año hablando de los idus de la hipermodernidad. Quizá una mejor idea para este video hubiese sido hablar de los tiempos hipermodernos, de Lipovetsky, o de todos los sólidos se desvanecen en el aire, la modernidad líquida, o bueno, cosas por el estilo, libros por el estilo de Bauman, de Marshall, etcétera. Sin embargo, tenía ganas de empezar con algo un poquito más sencillo. Ya vimos que los primeros días de esta década han sido agitados, por decirlo lo menos. Entonces vamos a empezar con algo un poquito más light. Tal vez esto lo hable después, la siguiente semana o cuando sea que sea. Ya saben, aquí no tenemos como que un horario fijo. Lo hacemos por amor al arte. Aunque deberían pagarnos, no solamente de amor al arte se vive. Bien. ¿Qué pasa? Ok, voy a continuar con los comentarios de Los Miserables, pero va a tener que esperar un poquito más. Sigo atorada con mi tesis doctoral, entonces vamos a hacer algo un poquito más sencillo y que hace siglos que no tocamos por acá. Teoría literaria pura y dura. Bueno, tal vez no tan dura. La verdad es que Prop escribe bastante, de una forma bastante sencilla. El texto es muy fácil de comprender. Y bueno, tampoco es que esto vaya a ser ultra especializado, ¿vale? Entonces vamos a hablar del capítulo en el que nos quedamos. Ahorita recordaré cuál es. Ya, capítulo 6, distribución de las funciones entre los personajes. Por cierto, si están perdidos y no saben de qué hablo, por aquí o en alguna parte les debe salir la I, donde que los enlazará a la lista de reproducción de teoría literaria, donde están los primeros 5 capítulos, más una especie de análisis narratológico del Club de la Pelea. Pero los otros 5 videos son de Prop, ¿vale? Entonces, recordando un poquito, durante los capítulos anteriores hemos hablado de que los personajes de los cuentos clásicos y algunas novelas funcionan de una manera similar, donde hay personajes que tienen funciones específicas como el auxiliar mágico, el héroe, el antagonista, algo que es muy sencillo que podemos ver en las épicas contemporáneas, incluso en elementos audiovisuales como el cine. Pensemos en Shrek, que sigue todas estas líneas, a pesar de que sea distinta a todas las historias típicas de princesas, hadas, héroes. Vemos todo esto también en textos que no son cuentos, que son novelas de varias partes, que son sagas completas como Harry Potter. Eso también se repite en Juego de Tronos e incluso en algunos cómics. Pensemos en situaciones, bueno, en películas como las de Marvel, etcétera. Entonces tienen cosas similares, un desarrollo similar. De hecho, les voy a dejar el link a un libro de Campbell que habla acerca de las 12 caras del héroe, creo que así se llama, no recuerdo en este momento. Pero bueno, vamos a empezar una vez clarificados estos elementos. Prop dice, aunque nuestro estudio solo se refiere a las funciones como tales y no a quienes cumplen ni a los objetos por los cuales se cumplen,
No obstante, nos es necesario examinar el problema de la distribución de funciones entre los personajes. ¿Qué está pasando en este capítulo? Es muy corto y vamos a ver que existen ciertos personajes que no, digamos que sus esferas de acción no son limitadas por quienes son o por quienes se supone que deberían hacerlo. No sé cómo explicarlo, lo entenderán en un segundo. Bien, antes de estudiar este problema en detalle, debemos observar que muchas funciones se reagrupan en diversas esferas que corresponden en su conjunto a diversas categorías de personajes. Son las esferas de acción que enumeramos a continuación y pone 1, 2, 3, 4. Ok, llega hasta la 7. En la primera esfera de acción está la del antagonista, cuyos elementos son el daño. Ahora, les voy a comentar algo rápido que no recuerdo si lo hice antes. Cada función tiene una letra asignada que debe estar en el segundo video de teoría literaria. Por ejemplo, tenemos el antagonista, que lo que hace es daño, combate y la persecución. ¿Dónde podemos ver estas esferas de acción cuando pensamos en los cuentos? Voy a remitirme a mi ejemplo favorito, que no es un cuento, que es una novela, pero Harry Potter. Voldemort, que es el antagonista. ¿Cuáles son sus esferas de acción? El daño. Voldemort va por ahí matando gente. Él definitivamente es el antagonista. Persigue a Harry. Pensamos en el último libro donde los va persiguiendo. Y bueno, causa daño a su destrucción. Daño, muerte, desolación. Tenemos la segunda esfera de acción, que es la del donante, es decir, el que le provee al héroe una especie de ayuda. Sus elementos son preparación de la transmisión del medio mágico o la entrega del medio mágico al héroe. Pensemos otra vez en Harry Potter, en el último libro, la sierva plateada que envía Snape para guiar a Harry a la espada de Gryffindor. Es un donante en este caso, igual un poco Snape, que podríamos decirlo así, pero yo creo que es más la figura de la sierva, sobre todo porque Prop, bueno, o en los cuentos tradicionales suelen ser animales, entonces creo que es un pequeño guiño a este origen histórico de las historias, vaya redundancia. Pero bueno, entonces pensemos en la sierva plateada, o pensemos en Harry Potter y la Cámara de los Secretos cuando llega Fawkes con el sombrero seleccionador. Entonces podemos pensar en ese tipo de situaciones. Bueno, la entrega del medio mágico al héroe. Ok, la esfera de acción del auxiliar mágico, que este ya es el auxiliar en sí. No parece ser que Prop haga una diferencia tan tajante entre el donante y el auxiliar. El donante básicamente es alguien que le pide al héroe que haga algo y el auxiliar de manera tácita le ayuda. El donante le pide y a cambio le da algún tipo de cosa y entonces se convierte en auxiliar. No hay como una definición tajante de esto, al menos no sé si a lo mejor en el idioma original sí la haya. Recordemos que las traducciones a veces pueden carecer de cierta precisión, pero bueno. Entonces tengamos esto en cuenta. Bueno, sus elementos son el traslado del héroe. Recordemos Fawkes cuando se lleva a Harry y compañía de las tuberías después de derrotar al basilisco. Bueno, eso es, digamos, una especie de traslado triunfal. Pensamos en Dobby. En Dobby en el último libro, cuando lo saca de la mansión de los Malfoy. Tenemos este tipo de situaciones. La eliminación del mal o de la falta. ¿Eso qué quiere decir? Que el auxiliar mágico ayuda al héroe para eliminar el daño. Fawkes salvando a Harry de la mordida del basilisco es la más obvia. De hecho, creo que es la novela que encaja más con un cuento clásico. La salvación de la persecución, el cumplimiento de la tarea difícil o la transfiguración del héroe. Recordemos esto, pero eso también se ve en otros, digamos, en otras novelas, en otras situaciones. Pensemos en Shrek, en Fiona, en el Hada Madrina, en todos estos personajes que son muy de cuento de hadas.
Probablemente en Juego de Tronos habría que buscarlo un poco más porque tiene que ver más con realidades históricas, pero también existen, ¿vale? Bueno, sigamos. La esfera de acción de la princesa, que esto sí no lo vamos a ver acá, lo vamos a ver en dónde, en los cuentos que son clásicos, clásicos. Por ejemplo, la princesa suele ser el objeto de la búsqueda y su padre también comparte esta esfera de acción. Sus elementos son la asignación de la tarea difícil, la marca, el descubrimiento, la identificación, el castigo del segundo antagonista o las bodas. Pensamos en los cuentos clásicos o pensamos, por ejemplo, en Shrek, la asignación de que debe haber un príncipe que rescata a la princesa. Debe haber una prueba difícil, que es, por ejemplo, la princesa está en una torre, hay que vencer al dragón. Esa es una tarea difícil. Entonces, vamos a ir viendo este tipo de situaciones. Cuando veamos en algún futuro, tal vez muy lejano, raíces históricas del cuento, la función de las bodas va a quedar más clara, pero pensemos en que los finales felices son y vivieron felices por siempre, se casaron y shalala. Entonces son las esferas de acción. A veces las bodas son parte del problema o del nudo del relato, depende mucho de qué se esté leyendo. Y bueno, las funciones de princesa y de su padre pueden combinarse, a veces es el padre el que impone la prueba, a veces es la princesa quien impone la prueba. Pienso en Juego de Tronos, en el momento en el que Brienne de Tart está recordando cuando querían casarla y ella puso como condición que el que la lograra derrotar sería el ganador, el que se casaría con ella, y ella los venció a todos. Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo pasan este tipo de situaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, continuemos. Otra esfera de acción es la del mandante. Tiene por único elemento el envío del héroe a una expedición. Pensemos, por ejemplo, en Dumbledore mandando a Harry en la búsqueda de los Horrocruxes. La siguiente esfera, la sexta, es la esfera de acción del héroe. Esta es interesante. Sus elementos son la decisión y la partida. En el momento en el que el héroe decide salir, o a veces es expulsado por el mandante, depende de los tipos. Entonces, dice Prop en los capítulos anteriores que el cuento suele iniciar con una transgresión de una prohibición, como no salir de casa. Sin embargo, dice que a veces se da la función inversa de esa prohibición, que es donde es mandado a que haga algo. Pensemos, por ejemplo, desde el primer libro, Harry, no salgas de tu alacena, no vayas a Hogwarts. Y si se dan cuenta, y esto me pasó analizando esto y analizando el otro, en todos los libros siempre hay la prohibición de que no vaya a la escuela y siempre se escapa. Excepto en el primero, pero como en el primero llegó Hagrid y hubo un intervalo de tiempo, digamos que cuenta como escapada. Entonces, en todos los otros siempre se escapa de su casa, nunca se va por su propio pie o de una forma pacífica. O van por él, o huye literalmente. No es como, bueno, te vamos a llevar. En el primer libro es, digamos, entre comillas, pasa, pero no del todo, porque Hagrid intervino para que le dieran chance de ir. Aunque luego pasa tiempo y va, pero nunca se va, digamos, en paz. Siempre se escapa, siempre es una escapada. Entonces, es interesante cómo aparecen estos elementos más complejos que los cuentos tradicionales, que suelen ser cortos. Bueno, la esfera de acción, la partida, la reacción de las exigencias del donante, el donante qué te pide o qué te exige que tú hagas. Entonces, a veces el donante te pide en los cuentos clásicos, no sé, debes servir en la casa del mercader durante 3 años. Entonces el héroe tiene que hacer eso, si se niega le pasa alguna desgracia, o si accede es recompensado, ya sea al contar con el auxiliar mágico o en alguna otra cuestión, pero en general es el héroe acepta las exigencias del donante y el donante le ayuda al final convirtiéndose en auxiliar mágico. ¿Qué más? Está la boda en los cuentos clásicos, vivieron felices para siempre.
Y luego también tenemos la primera función característica, caracteriza al héroe buscador. El héroe usualmente sale en busca de su objeto perdido, llámese su identidad, llámese los horrocruxes, llámese la princesa, llámese lo que sea. Ahora, hay una distinción que hace Prop, que es el héroe víctima. El héroe víctima no va por su propio pie, el héroe víctima pues lo mandan. Claro, en una novela es un poquito más difícil porque las personalidades de los actantes no a veces comprenden lo que se espera y lo asumen, etcétera, pero a veces en un cuento pues, pues va porque no le queda de otra sin que haya mucha reflexión. Bien, la séptima esfera es la del falso héroe. También tiene estos elementos de la decisión y la partida, las exigencias del donante y bueno, que él se asume como el héroe cuando no es así. En los cuentos fantásticos podemos observar que, por ejemplo, cuando el falso héroe sabe que el héroe va a hacer algo, pensamos en Lord Farquaad, que es el falso héroe en Shrek. Pues él dice, no, pues es que yo soy el que rescató a la princesa cuando no es cierto, etcétera. Entonces, la función del falso héroe es esa. Usualmente la princesa dice, es que el falso héroe hizo esto, él no me salvó, él no cumplió con esto. Los donantes también suelen desmentir al falso héroe diciendo, él no cumplió con lo que se le pidió o con las pruebas. Entonces vamos a poder observarlo acá. Y bueno, entonces, por tanto, el cuento comprende 7 personajes que tienen esas esferas de acción. Se distribuyen a sí mismo en funciones de la parte preparatoria. Por aquí el reparto no es uniforme y no se puede definir a los protagonistas de acuerdo con las funciones que cumplen. Además, los enlaces hacen intervenir a personajes particulares, así como traidores especiales que pueden cumplir alguna otra función. Entonces, que nos dice Prop que el problema de la distribución de las funciones puede ser resuelto dentro de las esferas de acción y que esas esferas son 3 posibles casos. La esfera de acción corresponde exactamente al personaje. Por ejemplo, cuando es un mismo personaje el que lo hace. Les voy a leer esto de Prop para que quede más claro. Dice, la Baba Yaga que pone al héroe a prueba y luego lo recompensa, los animales que le piden ayuda, es decir, cuando solamente, por ejemplo, la esfera de acción del donante solo cumple funciones de donante. El problema es que en los cuentos a veces hay como que esas funciones se hibridan y Prop reconoce esas 3 cuando el personaje tiene esa función específica en esa esfera de acción específica. La segunda es un mismo personaje abarca varias esferas de acción. Por ejemplo, lo que les decía de que el donante primero te exige algo y solamente es donante y luego se vuelve un auxiliar porque te da ya sea la espada de Gryffindor y combate contigo. Por ejemplo, pensemos en que Fawkes estaba todo decaído en el despacho de Dumbledore, Harry se interesa por él brevemente y ya después en la Cámara de los Secretos pues Fawkes tiene una esfera de acción donde es el auxiliar mágico del héroe que lo ayuda a derrotar al villano. Entonces, vamos a ver que distintos personajes actúan que un mismo personaje actúa en distintas esferas de acción sin que esto lo limite. Ok. Y hay un caso inverso aquí, dice, una misma esfera de acción es compartida por varios personajes. Es decir, que varios personajes interactúan en ese momento para llevar a cabo esa parte en concreta de la historia. Por ejemplo, pensemos en la piedra filosofal, que tanto Ron como Hermione, que son 2 personajes, actúan como auxiliares de Harry en ese momento. Entonces, aquí podríamos ver un poquito ese ejemplo. O pensemos en Shrek, donde el gato con botas y los otros animales de los cuentos de hadas como Pinocho, los ratones ciegos, el muñequito de jengibre y Burro ayudan a Shrek a rescatar a Fiona de Encantador en la tercera película. Entonces son
varios personajes compartiendo una sola esfera de acción. Y bueno, entonces Prop nos dice que es un poquito complicado trazar los límites de esto. A veces también se dan casos donde el héroe no necesita ayuda de nadie para lograr, digamos, como que sus objetivos, como Batman, que trabaja solo, por ejemplo. Y claro, los cómics también obedecen a estas secuencias básicas de acción. Después de todo, son el origen de todos los otros relatos, los cuentos tradicionales. Bueno, y así aparentemente llegamos al final. A veces también pone Prop en esta última parte. Inversamente, el auxiliar cumple algunas veces las funciones que pertenecen específicamente al héroe. Eh, a veces esto puede ocurrir, pero el crédito siempre lo termina teniendo el héroe. Y bueno, yo creo que ya nada más quedaría pendiente como 2 capítulos más. El siguiente es modos de introducción de nuevos personajes en la acción. Pero bueno, este creo que fue un poco raro. Hace siglos que no hablaba de esto. Estoy fuera de forma. Pero bueno, son esferas de acción compartidas por varios personajes, por uno, difícil de delimitar, etc. Les recomiendo que vean los otros capítulos que aparecerán en alguna parte de acá. Suscríbanse, compártanlo, vayan a mi canal secundario en caso de que les guste hacer props o cosplay y esas cosas. No olviden mi tesis. Cómprenla, cómprenla, léanla, les va a gustar mucho, es adecuada para los tiempos hipermodernos. Y bueno, yo creo que eso es todo por el día de hoy y hasta la... por cierto, feliz año nuevo y hasta la próxima.